Interactividad. La interactividad es el recurso por excelencia de Geniali. Y no es un recurso, sino que son un montón de recursos porque nos da un montón de opciones. La interactividad no es otra cosa que pues darle una opción a un texto, a un objeto, a una imagen, a una forma. Entonces, cuando lo primero que hacemos es elegir, por ejemplo, el texto, elijo la caja de texto, como siempre. Antes de actuar tengo que elegir sobre qué voy a actuar, a qué voy a ponerle la acción, o a qué voy a animar, o qué voy a modificar. En este caso, como digo, nos centramos en la interactividad. Entonces yo elijo el texto y me salen todas estas opciones. Esta es la de la interactividad y al pincharle vemos que tenemos un montón de opciones. Esto lo ha mejorado mucho Geniali y bueno, como siempre sigue en constante cambio y mejorando opciones. Entonces, bueno, vamos a ver estas opciones. Yo he puesto como un icono por cada una. Vamos a ir poniendo la interactividad y ver qué acción se produce, qué pasa. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la etiqueta. Selecciono, le damos a añadir interactividad y vamos a añadir una etiqueta. Le damos a añadir y esto es una etiqueta. Y ya lo tenemos, le damos a guardar y ahora si queremos verlo vamos a ir viendo cada uno, ¿vale? Para ver las diferencias. Le doy a previsualizar, aunque tarda un poquito, y al pasar por encima de la etiqueta veis que nos sale la etiqueta que hemos puesto. Siga utilizando la misma palabra. Vale, vamos a ventana, entonces le damos a añadir interactividad y añadimos una ventana. Y aquí al añadir tenemos varias plantillas que podemos ya utilizar o podemos crear una en blanco. Tenemos incluso más plantillas. Yo voy a utilizar esta, ¿vale? La de usar plantilla. ¿Vale? Y tenemos aquí una imagen y un texto. Lo primero que vamos a hacer es pinchar en la imagen para modificar la plantilla. Al pinchar dos veces, vale. Cuando pincho en la imagen, me sale aquí este icono que significa reemplazar. Entonces, si yo le doy a reemplazar, la imagen que ponga ya la tendré con el formato este que se adapta justamente a la plantilla que hemos elegido. Entonces, pues voy a elegir una, bueno, en este caso, como nos da igual la imagen, pues venga, voy a utilizar esta imagen de aquí. Ya tenemos la imagen que podríamos, si le doy doble clic, pues la podríamos ajustar o si quiero centrarla o ya, bueno, pues solo me interesa solo me interesa, le doy doble clic y digo, bueno, quiero centrar estas dos personas y ya lo tengo, podría voltearla, ¿vale? Podría tratar la imagen como con cualquiera. Incluso aquí me aparece la opción de, aquí me han añadido para una etiqueta y para un enlace. Dentro de la propia ventana podría incluso añadir más interactividad. Luego si vengo aquí podría modificar el texto. Esto es una ventana. Seguimos. Es un ejemplo para ver interactividad. Y no me voy a entretener más porque no necesitamos, no es significativo esto para nosotros. Ya lo tenemos, vale, y volvemos a la página. Entonces ahora si le damos a previsualizar, vamos a comprobar la diferencia entre etiqueta y ventana, porque etiqueta es cuando paso por encima, ventana es cuando hago clic y se me abre la ventana y la tengo que cerrar yo mismo. Si hubiéramos puesto aquí una etiqueta, pues veis, esta es la que hay de ejemplo y un enlace también. Podríamos añadir nosotros en nuestra ventana también interactividad dentro de la ventana. Luego tenemos uno que también es muy útil, sobre todo cuando hacemos quiz, cuando hacemos presentaciones, que queremos que salten de uno a otro, cuando utilizamos para, por ejemplo, un índice, ¿vale? Entonces le damos a la añadir y le decimos ir a página. Y entonces nos salen aquí todas las páginas, ¿vale? Yo como he puesto la misma, he puesto números para saber. Por ejemplo, le diría a la 3, ¿de acuerdo? Ir a la página 3, ¿vale? Entonces, cuando yo hago la previsualización, tengo que, si le doy, me iría directamente a la página 3. Vale. Luego veremos la navegación para ver qué pasa con el tema de la navegación y el ir navegando entre páginas. Bueno, vamos a ¿vale? El icono que he puesto para añadir, pues vamos a añadir un audio y reproducir un audio. Entonces le daríamos a reproducir,
yo me he preparado un audio, pero podríamos, por ejemplo, grabar alguno, ¿vale? No es necesario. A ver dónde me lo había guardado yo el audio. Música. Vale. Música aquí. Pues, por ejemplo, podríamos coger, mira, el Mago de Oz. ¿Vale? Ya tengo, luego le doy a guardar y vamos a ver cómo se reproduciría. ¿Vale? Le doy. Sigue el camino amarillo. ¿Vale? Sigue Y el camino efectivamente amarillo. se reproduce el audio. Otra opción que me parece súper interesante, por ejemplo, para hacer juegos con actividades lúdicas y juegos de adivinar, por ejemplo, con los más pequeños, ¿no? Pues que le digamos una imagen o que aparece una palabra, un concepto, lo que sea, y si lo adivinan se va. O al revés, si no lo adivinan desaparece, como nosotros ya, imaginación al poder. Bueno, pues le daríamos a ocultar. Entonces, ¿vale? Dice selecciona qué quieres ocultar, ¿vale? Pues yo cuando le doy a esta quiero ocultar, vamos a ocultar, por ejemplo, la palabra interactividad, ¿vale? Puedo decirle que cuando vuelva a pulsar que aparezca o que no aparezca. Vamos a decirle que sí. Entonces vamos a ver cómo ha funcionado y si lo hemos hecho bien. Cuando le demos a la caja tiene que desaparecer la palabra interactividad, ¿vale? Esto serviría para asociación y le hemos dicho que al volver a pinchar que aparezca. Entonces cuando le volvemos a dar aparece la palabra interactividad, o podríamos dejarlo sin seleccionar y que no aparezca. Luego también tenemos efectos. Podemos darle aquí y le decimos lanzar un efecto. Venga, pues por ejemplo, bueno, pues el primero que ya tenemos, confeti, ¿no? Que cuando le demos ahí, porque volviendo a lo mismo, porque cuando hemos hecho alguna actividad para los peques, esto les gusta mucho y cuando aciertan, pues bueno, directamente que nos lance el efecto. Y aquí tenemos que cuando le doy, pues salta el confeti. Y podéis investigar porque veis que habían mucho y que te da mucho juego los recursos. Otro modo de interactividad sería el ampliar, ¿vale? Ampliar. Entonces, le damos a verlo y cuando le damos a la lupa, pues me la amplía. Esto va muy bien, por ejemplo, para imágenes pequeñas. Luego tenemos que decir también que hay modos de interactividad que se pueden sumar unos con otros. Luego ahora lo vamos a ir viendo. Vale. Este sería lo contrario de ocultar, mostrar, ¿vale? Entonces le diríamos, pues por ejemplo, cuando le dé al icono de María José, que muestre el ojo, ¿vale? Entonces, si ahora veis cómo nos da que podemos añadir otra acción, porque se puede ir jugando con varios modos de interactividad. Entonces, cuando le damos a el ojo, aparece el icono de María José, ¿vale? Este, que es muy sencillito también, es el del enlace. Entonces lo que hacemos es que le decimos abrir enlace y bueno, yo me había preparado aquí, me copio el enlace de Aules, ¿vale? Y le doy a pegar, puedo decirle abrir en la misma pestaña, pero por defecto me aparece que se abre en otra pestaña, ¿vale? Entonces, si voy a previsualizar, cuando le dé, iremos a Aules y además en una pantalla, en una ventana diferente, perdón. Bueno, y como os había dicho, pues podemos añadir más efectos, más interactividad en algunos de los recursos. Entonces se trata de ir investigando y ir añadiendo y sobre todo pues ir pensando nosotros formas para motivar y para que nuestras actividades sean lo más atractivas y también lo más beneficiosas, diríamos, para el alumnado, para que el aprendizaje resulte lo mejor posible. Bueno, y viendo todo esto de la interactividad, por ejemplo,
Cuando le damos, por ejemplo, voy a irme ya al uno que no lo tenía ya puesto. Cuando le damos, por ejemplo, a ir a página, ¿vale? Podríamos decirle volver atrás, podríamos decirle a página siguiente, a última página. Entonces, por ejemplo, este sería interesante hacerlo cuando se equivocan o cuando tú le das una información que quieres que vayan a otra página, pero que vuelvan aquí. Podríamos utilizarlo de volver atrás. Otra de las cosas que me parecen súper interesantes es el tema de la navegación. Cuando yo estoy en páginas, porque si no estoy en páginas no me serviría, le doy a los 3 botoncitos, los 3 puntitos, y entonces me aparece aquí lo de navegación. La navegación estándar es la que está puesta por defecto y es la que nos aparecen los botones en los laterales. Vamos a comprobar que por defecto tenemos puesta, excepto en los quiz o en algunas plantillas, pero la navegación esta es la estándar, como hemos dicho. Entonces ya te da para ir de una página a otra. Pero ¿qué pasa? Y para ir para atrás. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos haciendo un quiz o estamos haciendo un juego y no queremos que vaya en línea, sino que salte si acierta o que se vaya a la última, o he hecho un índice, entonces no quiero que vaya una detrás de otra, sino la opción que elija del índice, entonces lo que yo puedo hacer es decirle la navegación microsite, ¿vale? De esta manera, volvemos, cuando vemos la presentación, no puedo ir a ningún sitio si no le he puesto yo interactividad. Por ejemplo, nosotros le habíamos puesto, aquí en la página le habíamos puesto ir a la página 3. Entonces, cuando le doy voy a la página 3, ¿vale? Pero aquí no tengo botones. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Como no le he dicho volver, como no le he dicho ir al índice, como no le he dicho ir a la página de inicio, aquí me quedaría colgada. Entonces, la navegación microsite es muy interesante, pero hay que pensarla muy bien. Por ejemplo, yo tendría que ir a la página 3 y entonces aquí puedo utilizar un elemento interactivo, por ejemplo, un botón, ¿no? Que diga, a ver, un botón que sea devolver, ¿vale? Por ejemplo, este, y entonces yo tengo que poner botones para que pueda hacer algo. Entonces aquí le daría la interactividad y le diría ir a página y utilizo la opción volver atrás, ¿vale? Lo guardo y vamos a ver cómo queda. Vamos a la página de inicio y tenemos que le hemos quitado la navegación estándar y le hemos dejado con la microsite. Entonces aquí veo que no puedo ir de un sitio a otro, pero sí que tenía un enlace. He ido a la página 3 y además cuando estoy en la página 3, como ya he puesto botón de volver, puedo darle a volver. En los quiz que tenemos las plantillas de Geniali ya estaría dada toda esa forma de navegar de un sitio para otro, ¿vale? Pero cuando nosotros estamos partiendo de una plantilla nuestra o somos nosotros los que quitamos la navegación estándar, sí que tenemos que tener eso, mucho cuidado para que no nos quedemos colgados en una página sin poder volver. Y por último, los botones que tenemos en los elementos interactivos, ¿vale? Como veis hay muchos botones que son ya los típicos botones de interactividad, pues ya esto ya sabemos que volvemos al inicio, ver como más información, volver atrás, ir al siguiente. Estos botones nos dan mucho juego para crear nuestros propios proyectos y con la navegación que nosotros decidamos.